Hay algo raro con los ciervos en mi pueblo. Algo no está bien con los ciervos en mi pueblo. Cada experto en la localidad, es decir, personas que no necesariamente han estudiado sobre ciervos pero que han pasado toda su vida cerca de ellos, no tiene idea de cuál es el problema. Es solo la cosa más extraña, se ha convertido en la frase de moda del pueblo últimamente y es lo único de lo que todos hablan. Quizás ustedes puedan ayudarme a resolver esto y tal vez incluso ponerle fin. Permítanme darles un poco de contexto. Vivo en el pueblo de Briar Ridge, Oregón. Es un pequeño pueblo rodeado de bosques, con una sola carretera de entrada y salida. Llueve mucho, hay muchos coníferas y muchos cazadores de ciervos, sobre todo porque hay muchos ciervos y no mucho más que hacer. Tenemos una tienda de caza, una tienda de comestibles, una A&W, una gasolinera Town Pump, y eso es todo. En verano, llegan algunos estudiantes universitarios que quieren probar el senderismo, la caza o el camping, así que se hospedan en el Motel Pastru y se pierden en la cordillera. Inevitablemente, cada año, algunos habitantes del pueblo organizan un grupo de búsqueda para ayudar a los guardabosques hasta que los encuentran. Algunos de los habitantes que creen que son graciosos han establecido una apuesta sobre varios criterios para los excursionistas perdidos de la temporada: edad, tamaño del grupo de excursionistas, nivel de preparación real y nivel de ebriedad. Estos excursionistas perdidos suelen ser encontrados en unos pocos días, y al final del verano todos regresan a su cueva o dormitorio y todos vuelven a la normalidad. En otoño, las hojas casi asfixian todas las superficies planas disponibles y la lluvia asegura que nadie esté seco durante un par de meses. Pero también es temporada de caza de ciervos, así que generalmente es la temporada favorita de todos, y toda la emoción, las barbacoas y las tonterías borrachas comienzan y terminan ahí. En invierno, a veces hay nieve, a veces es festivo, pero siempre es tranquilo. Excepto por los ciervos. No sé qué es, pero la tranquila paz del invierno saca a los ciervos de las profundidades del bosque como polillas hacia una lámpara. Una de mis cosas favoritas para hacer cuando no puedo dormir es ponerme un abrigo y zapatos y salir a la calle en pijama, observando a los ciervos en la niebla. Es hermoso de una manera etérea ver sus formas esbeltas atravesar la noche, iluminadas por las ocasionales luces de la calle. Algunas personas les dan de comer poniendo montones de maíz y avena en sus jardines, otras instalan cámaras trampa, la mayoría simplemente los deja en paz. Todos saben que los ciervos rondan el pueblo por la noche, así que el raro conductor nocturno sabe que debe conducir despacio. Pero últimamente, algo ha cambiado en ellos, y voy a llegar al fondo de esto. Todo comenzó con Miriam Miller chocando contra un ciervo en el Old Country Trail. El sendero es una carretera de grava que conduce a la granja de los Miller, una granja de calabazas y calabacines con un par de gallinas y un gallo inútil. Los Miller han vivido aquí durante 3 generaciones, construyendo la granja a partir de un antiguo puesto de cabañas del oeste, de ahí el nombre del sendero. Mi punto es que la señora Miller ha estado conduciendo por ese sendero desde que se puso al volante y no tiene ninguna razón para conducir más rápido de quizás 8 kilómetros por hora y, sin embargo, el ciervo que atravesó su parabrisas parecía que ella había chocado contra él a 100 kilómetros por hora. O que el ciervo había saltado directamente hacia su parabrisas con la intención de atravesarlo. Esta última es la historia que ha estado contando desde que salió del hospital con todo ese vendaje alrededor de la cabeza y el pecho. La señora Miller tiene 86 años, y con la pérdida de sangre y la conmoción cerebral, nadie le creyó, al principio. El segundo incidente fue cuando Rob, el dueño de la tienda de caza, estaba en su habitual cacería de ciervos al final de la temporada. La historia dice que llegó a su lugar habitual, montó su campamento y estaba tratando de calentar la cena sobre su fogata. Rob no es el tipo más brillante, y estaba abriendo una lata con un cuchillo. Inevitablemente, el cuchillo resbala y le rasguña el muslo. No es mortal, pero estaba sangrando bastante. A mitad de camino mientras se vendaba la pierna, Rob ve un ciervo entrando en el claro donde había montado su campamento. Rob alcanzó su rifle. Quiero decir, no podía creerlo. ¿Qué cazador tiene tanta suerte de que un ciervo venga hacia él? La cacería más fácil de su vida, ¿verdad? Bueno, antes de que pudiera siquiera agarrar el arma, el ciervo se lanza hacia él y lo muerde. Con fuerza. No solo una vez, sino varias, haciéndole sangrar, derribándolo al suelo y manteniéndolo allí. Según cuenta Rob, el maldito ciervo le mordió con tanta fuerza en el antebrazo que también le rompió el hueso, y el yeso prueba la fractura, solo que no necesariamente que un ciervo le hizo eso.
Esta es otra historia que nadie creería si no fuera por las heridas planas en forma de dientes rodeadas de feos moretones negros y morados. Rob dice que finalmente logró agarrar su arma y dispararle, pero no estaba seguro de haberlo alcanzado, ya que el ciervo lo estaba zarandeando con sus dientes, como un perro intentando arrancarle trozos de carne, y él estaba en un torbellino de dolor y pánico. Llamó por ayuda por radio por primera vez en su vida. Es uno de esos tipos que se lo pega con pegamento y lo desinfecta con whisky. Cuando llegaron los guardabosques, el ciervo ya se había ido, pero Rob seguía tendido en la tierra, aferrándose a su rifle como si fuera la última cuerda que lo sujetaba a la orilla en aguas bravas. Hablando incoherencia sobre cómo escuchó las orejas del ciervo de cola de mula aleteando mientras movía su cabeza de un lado a otro, y como nunca había visto odio en los ojos de un ciervo antes. Los guardabosques dijeron que parecía haber perdido una pelea con un oso con dentadura postiza, no con un maldito ciervo vampiro. Pero esos moretones, ¿saben cuánta fuerza se necesita para que los dientes de un herbívoro rompan la piel? ¿Qué demonios podría hacer que un ciervo actuara así? La enfermedad de desgaste crónico no existe en Oregón. La enfermedad hemorrágica episódica vuelve a los ciervos estúpidos y muertos, no violentos. Y claro, muchos cazadores han sido atacados por ciervos defendiéndose o lo que sea, pero patean y golpean con sus astas, no muerden como un maldito cujo. Normalmente, dejaría pasar este tipo de cosas como personas aburridas de un pueblo pequeño exagerando historias por algo que hacer. Pero no puedo negar la evidencia de las lesiones, al menos. También ha habido otras historias en el pueblo. Matt, el nieto adolescente de los Miller, juró y perjuró que un ciervo mató a su gato y se comió parte de él. Sus padres siguen diciendo que debió ser un coyote o un gato montés y que Matt solo está asustado por el ciervo, pero él te dirá que lo vio, de esa manera de pánico que solo un niño que ha visto demasiado, pero entiende muy poco, puede tener. Yo, sinceramente, le creo. No quiero llegar al fondo de todo esto por curiosidad o porque creo que soy tan inteligente que puedo descubrir lo que la pesca y la vida silvestre y los guardabosques no han podido. Quiero saber por qué tengo miedo. Esta mañana me desperté alrededor de las 3 de la mañana. Con esa sensación enferma de temor que solo acompaña a una amenaza que tu cerebro animal primitivo ha procesado, pero tu consciente humano no. Me senté y miré por la ventana, y lo que vi me dejó paralizado. Había un ciervo allí afuera, observándome dormir. No se asustó cuando lo vi. Estaba tan cerca de la ventana que su aliento empañaba casi toda la mitad inferior del cristal. Estuve congelado en mi lugar durante lo que debieron ser más de 10 minutos y juro por la vida de mi madre que nunca vi a esa cosa parpadear una sola vez. Ahora entiendo lo que Rob quería decir sobre el odio que vio en los ojos del ciervo aquel día. Si descubro más o sucede algo notable, publicaré una actualización. Tengo buenas y malas noticias. Empezaré con la mala. La mala noticia es que el maldito ciervo de anoche rompió la ventana de mi cocina. La buena noticia es que ahora soy el orgulloso dueño de una escopeta de 12 calibres que compré en la tienda de armas de Rob. La historia es la siguiente: el ciervo se quedó mirando mi ventana después de que cerré las persianas en su cara. Me costó cada gramo de valentía acercarme a esa cosa mientras me observaba como un halcón, con todo el odio y la malicia en sus ojos, pero lo logré. No creo que se moviera de inmediato, porque me senté a escribir la publicación de ayer y no escuché un ruido de él afuera durante al menos una hora. Luego lo escuché caminando alrededor de mi casa, como si buscara una forma de entrar. Hace un frío infernal, así que todas mis puertas y ventanas estaban cerradas, pero podía oírlo resoplar mientras caminaba por las paredes y oír sus pezuñas golpeando mi porche. Supongo que se debió cansar de buscar una forma pacífica de entrar, porque lo siguiente que supe fue que escuché como la ventana de mi cocina estalló en la otra habitación. Agarré un bate y corrí hacia la cocina, solo para ver al ciervo medio colgado de la ventana. Todo ese cristal roto debió cortarlo, porque toda la cocina olía a monedas y tierra. El ciervo me miró a los ojos y soltó un aullido largo y horrible. Nunca había oído a un ciervo hacer un ruido así. ¿Alguna vez has estado en un paseo en bote por el río o acampando y, en la distancia serena, escuchas el sonido inquietante de la llamada de un alce resonar en el aire? Sí, así, pero proveniente de una cierva colgando de mi ventana de la cocina a las 4:30 de la mañana. Debo haber reaccionado por puro instinto, no pensé, simplemente golpeé al ciervo en la cara con el bate como si intentara decapitarlo.
Escuché el nauseabundo crujido de huesos rompiéndose, y por un breve momento, el miedo normal y estúpido regresó a los ojos del ciervo mientras caía hacia atrás por la ventana. Luego se levantó y salió corriendo, saltando sobre la cerca de mi patio trasero. Vi el cristal brillando en su pecho y vientre mientras saltaba. Encendí algunas luces tan pronto como lo vi desaparecer detrás de la cerca. El cristal debió haber causado más daño de lo que vi al principio. Había sangre por todas partes. Tal vez le cortó una arteria o algo así, porque la sangre había goteado por la ventana y se había acumulado alrededor de 1 pulgada de profundidad en mi fregadero. Había un rastro de sangre que iba hasta la cerca y más allá. Mi vecino Scott vino a investigar por la puerta entre nuestros jardines y se congeló a mitad de camino hacia mi puerta trasera. Podía oírlo a través de la ventana rota, murmurando una oración antes de comenzar a llamarme. Scott es un buen chico. De hecho, es el hijo de Rob. Nos conocemos como conocidos desde hace la mayor parte de nuestras vidas, pero realmente nos hicimos amigos cuando me mudé a la casa de al lado. Tiene un gran corazón por los animales, lo cual me parece gracioso considerando que su padre vende equipo de caza y es un bromista travieso que puede hacer sonreír incluso al más gruñón. Hará casi cualquier cosa si significa ayudar. Se ofreció a ayudarme a limpiar tanto cristal como pudiéramos esa noche. Limpiamos algo de sangre y enjuagamos la mayor parte de ella de mi fregadero. Le dije que sacaría la lejía y desinfectaría el resto cuando amaneciera. Cuando casi terminamos de limpiar el desastre y tapamos la ventana con una lona para que no entrara la lluvia, abrimos un par de cervezas y nos sentamos en el porche en silencio, mirando la mancha de sangre que el ciervo dejó en mi cerca trasera al saltar. Después de unos minutos, él preguntó más bajo de lo que sabía que podía, ¿escuchaste su aullido? No sabía cómo responder. Quiero decir, sí, por supuesto que lo escuché, estaba a 5 pies de mi cara cuando hizo ese horrible ruido. Me quedé en silencio tratando de formular una respuesta. Todo lo que podía pensar era en ese sonido inquietante resonando en mi cabeza. Supongo que tardé demasiado porque Scott se levantó, se estiró y cambió de tema. ¿Sabes esa gata calicó embarazada que he estado cuidando? Tuvo sus gatitos hace unas semanas. ¿Quieres verlos? Pasé un rato en casa de Scott. Fue terapéutico, supongo, manejar unos delicados gatitos después de haber tenido que golpear a Bambi en la cara con un bate de metal. Me hizo sentir un poco menos como el verdadero monstruo aquí. Por favor, no me odies. Los gatitos eran bastante adorables. Scott me dejó quedarme con uno de ellos. Bueno, 2. Uno es para mí, ya que mi casa se estaba volviendo demasiado silenciosa de todos modos, cuando no hay un ciervo rompiendo una ventana. El otro es para Matt Miller, el adolescente que vio a un ciervo comer parte de su viejo gato. No sé si es demasiado pronto o de mal gusto regalar un gato, pero qué demonios. No te puedo dar el impuesto de gato porque, honestamente, olvidé mi teléfono en mi habitación en todo el caos, así que solo te lo describiré. Ella tenía 3 pequeños. Es una gata calicó, aparentemente, con esos manchones negros, naranjas y blancos. El único macho lo tomé para mí. Era mayormente negro, con algunas manchas de naranja y patas blancas. Lo llamé Boots. Los otros 2 pequeños, las niñas, eran totalmente opuestos. Una era completamente blanca con una mancha naranja cubriendo una oreja y una mancha negra cubriendo la otra. Esa la elegí para Matt. La otra niña era casi toda negra, con una gran mancha blanca sobre su ojo y una pata blanca. Scott me dijo que una familia del pueblo ya la había elegido como regalo de Navidad para su niña. Niña afortunada. Le pedí a Scott que vigilara mi casa y a Boots porque tenía algunos mandados que hacer. Aceptó, por supuesto. La primera parada fue la tienda de armas. Dejé al gatito de Mar en un montón de toallas en el asiento del conductor cuando entré en la tienda de Rob. Es un viejo cascarrabias, pero tiene un buen corazón escondido bajo toda esa amargura. No creo que hubiera podido criar a un chico como Scott de otra manera. Scott debió haberle contado lo que pasó esta mañana, porque tan pronto como entré, Rob empezó a gritar sobre cómo odia esta mierda de ciervo chupacabra Skinwalker y cómo me daría un buen precio por una escopeta de 12 calibres y prometía matar a ese hijo de puta la próxima vez que decidiera hacer un nuevo agujero en tu casa. Alguien en los comentarios de mi última publicación sugirió modificar algunos cartuchos de 12 calibres con cenizas de salvia y cenizas de madera dura. Dijo que era nativo y que eso ayudaría si el ciervo tenía una infección espiritual.
No soy una persona muy espiritual y no sé nada sobre los pueblos indígenas, pero siento que si un tipo nativo te dice que pongas cenizas de salvia en tus cartuchos de escopeta, debes hacerlo. Le pedí a Rob que me ayudara con los cartuchos especiales. Me miró como si estuviera perdiendo la cabeza, pero cuando le dije que un tipo en línea dijo el plomo matará lo normal y las cenizas matarán el resto, se encogió de hombros y dijo suficiente para mí. Sí, a mí también, Rob. A mí también. El viaje hacia casa de los Mellor fue un poco estresante, considerando que un ciervo se lanzó contra el parabrisas de Miriam en el único camino hacia su hogar, pero afortunadamente fue un viaje sin incidentes, excepto cuando el gatito se metió debajo de los pedales. No conduzcas con animales pequeños sueltos en tu auto, amigos. Cuando llegué, Miriam estaba haciendo que su esposo y Mar colocaran las luces de Navidad alrededor de un árbol en el frente. Cuando me acerqué con un gatito maullando, Matt se congeló. Solo le di el pequeño y movido animal y le dije es tuyo, de la Calico de Scott, y se echó a llorar. Es raro ver a un chico de 15 años llorar así. Es un tipo diferente de desgarrador. Miriam nos llevó a todos dentro de su cocina para tomar un poco de chocolate caliente y mandó a Mar a sentarse junto al fuego porque pensó que el gatito debía tener frío. Estoy bastante seguro de que solo lo mantenía fuera de la vista, porque tan pronto como él salió de la habitación, ella preguntó, ¿tú crees en Mar, verdad? Le dije que por supuesto, porque míralo. Creo que entendió lo que quería decir. Puso una mano frágil sobre mi brazo y me dijo por favor, no seas un tonto. La mirada en sus ojos me hizo pensar que entendía un poco más que yo sobre todo esto. Le pregunté qué quería decir, y de repente no pudo mirarme a los ojos y observó sus manos, como si hacer chocolate caliente requería tanto enfoque. Comenzó una conversación trivial sobre lo orgulloso que estaría mi papá de mí si aún estuviera aquí, y lo bonito que era que trajera al gato para Mar. No eres nada como tu madre, querido. El alma de tu padre está en paz sabiendo eso. Como eso probablemente no tiene sentido para ti, aquí tienes un poco de trasfondo sobre mí, mi nombre es Lucas. Crecí con un padre soltero, algo que comparto con Scott. Ambas de nuestras madres fueron echadas del pueblo con un par de otras mujeres hace 20 años, cuando Scott y yo teníamos 6 y 7 años. Nunca escuché mucho al respecto porque a mi papá no le gustaba hablar de ella. Tenía la impresión de que debieron haberse metido en drogas o herir a alguien o algo así, porque cada vez que se mencionaban sus nombres, alguien escupía al suelo y nadie hablaba más de ellas. Solo le pregunté, ¿conocías a mi madre? Ella dijo algo sobre cómo todos la conocían, de alguna manera, pero ninguna de esas maneras era buena. Fue algo bueno que hicieron. Algo muy bueno. Al echar a esas chicas. Estaba bastante confundido porque toda esta charla sobre mi madre salió de la nada, pero estaba agradecido de escuchar al menos algo. Como dije, nadie había respondido mis preguntas sobre ella. Especialmente no mi papá. Miriam fue a sentarse en su pequeño comedor y me invitó a sentarme con ella. Dijo que no puede estar de pie demasiado tiempo después del accidente con el ciervo porque se marea y se desmaya. El señor Mellor volvió a entrar después de que hablé con Miriam sobre cómo estaba por un rato. Está bien, en su mayoría, solo son los mareos. Se acercó a sentarse con nosotros en la mesa, entrelazó sus manos y hizo esa cosa de viejo donde se prepara para hablar sobre algo difícil. Mi estómago se hundió. Miriam asintió hacia él y, de repente, su chocolate caliente volvió a ser fascinante. Hijo, ¿cuánto sabes sobre tu madre? Le dije que sabía que la habían echado hace 20 años, pero eso es todo. Todos la odian, etc. Pasaron unos momentos de silencio antes de que el señor Mellor hablara. Me dijo que mi madre estuvo en el pueblo este verano. Solo esa frase me dejó helado. Aparentemente, ella fue una de las senderistas desaparecidas que el grupo de búsqueda encontró este año, pero no diría por qué nadie me dijo esto. Solo dijo algo sobre cómo ella había estado con los ciervos. La enviaron de vuelta fuera del pueblo. Cuando dijo eso, Miriam se emocionó, se levantó de la mesa y salió de la habitación. Obviamente, tenía 1000 preguntas. ¿Por qué nadie me dijo esto? ¿Puede decirme por qué la echaron? ¿Qué demonios estaba haciendo con los ciervos? Él me dio un suspiro cansado, como si se arrepintiera de haber dicho algo en absoluto, y me dijo que él, Miriam y, de hecho, mucha gente del pueblo hicieron una promesa a mi padre de que nunca me dirían nada al respecto. Para la mayoría de ellos, era difícil incluso pensarlo, y mucho menos decírselo a un niño.
pero pensó que tenía derecho a saber que ella había estado aquí, especialmente con cómo los había agitado de nuevo. Después de eso, se levantó, se disculpó por haber dicho algo y siguió a Miriam, cerrando la puerta detrás de él. Me fui. Solo conduje un rato y, eventualmente, estacioné en un aparcamiento aleatorio para sentarme y pensar. Le había preguntado a mi padre sobre mi madre 1000 veces, pero él llevó la historia a su tumba. Solo me decía, no estaba bien, y no elaboraba con ninguna otra palabra. Mi padre vivió y murió en el bosque. Respiraba el bosque. Era guardabosques, de principio a fin. Sus compañeros de la Ranger todavía están en servicio. Creo que iré a ellos en busca de respuestas. ¿Debería llevar a Scott? ¿Debería decírselo? ¿Estaba su madre allí también? ¿Las demás mujeres? ¿Qué demonios significa ella había estado con los ciervos? ¿Qué diablos? Estoy hecho un lío. Creo que debería ir a casa y seguir con esto mañana después de dormir un poco. He estado despierto desde las 3 de todos modos. Déjenme saber qué piensan que debería hacer y si tienen alguna teoría. Publicaré otra actualización cuando pueda. Soy un guardabosques del servicio forestal y tengo una historia perturbadora que contar. Durante muchos años, yo, Matt, disfruté del silencio de este bosque. A lo largo de mi vida, me acostumbré a sus susurros, conociendo cada árbol, cada camino, tan bien como mis propios dedos. Era un guardián del bosque, alguien que se conectaba con la naturaleza a un nivel que otros solo podían soñar. Mi rutina matutina comenzaba despertando con la melodía de los cantos de los pájaros. Amaba ese sonido, me recordaba que cada nuevo día me daba la bienvenida al abrazo de este reino verde. Después de vestirme, al salir de mi modesta cabaña, me recibía el fresco aire de la mañana, impregnado del aroma de la frescura. Mi trabajo era parte de mí, y yo era parte de él. Monitoreaba el estado del bosque, revisaba la salud de los árboles y cuidaba la biodiversidad. Ser guardabosques no era solo un trabajo para mí, era un llamado. Mi comunicación con estos sabios árboles, las hojas verdes y los arroyos animados me llenaba de felicidad. La gente podría haber pensado que tal vida era monótona, pero para mí tenía su propio ritmo, su propia armonía. Este bosque se convirtió en mi hogar y yo era su guardián. Mis días transcurrían en tranquilidad y parecía que nada podría perturbar esta existencia idílica. Sin embargo, el destino tenía algo reservado para mí que cambiaría todos mis cimientos. Y así comenzó. Al principio, no presté mucha atención a estas extrañas huellas, esperando que fueran simplemente el resultado de alguna criatura salvaje pasando al azar. Sin embargo, cuanto más las observaba, más se convertían en un rompecabezas que no podía ignorar. Estas huellas eran diferentes a todo lo que había visto. Eran demasiado grandes para zorros o mapaches y demasiado inusuales para pertenecer a un oso. Ninguno de los animales que conocía en este bosque podía dejar tales impresiones. Mi conocimiento de la fauna local era impecable, pero estas marcas desafiaban el orden habitual. Comencé a despertarme por la noche, pensando en estas huellas. Me perseguían en mis sueños, dejando un extraño residuo de inquietud. Recorría el bosque de un lado a otro, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero simplemente no encajaban en la imagen de este mundo, quizás era alguna especie nueva de la que no estaba familiarizado. Me sumergí en mis libros, pasando las páginas, pero no encontré nada similar. Mis ansiedades se intensificaron con cada día que pasaba. Sentía como si algo incomprensible hubiera penetrado en este bosque, proyectando una sombra de lo desconocido sobre él. Cuanto más buscaba lógica en estas extrañas huellas, más se volvían místicas. Parecía que me perseguían, acercándose a mi cabaña. Por las noches, cuando el bosque caía en silencio, escuchaba susurros entre los arbustos, y algo pesado se movía, dejando atrás estas enigmáticas marcas. Una presencia desconocida flotaba en el aire, como un fantasma que no puedes ver pero sientes que está allí. Sentía que me estaban observando, y esta idea me atormentaba. Por la noche, oía pasos alrededor de la cabaña, pero al salir, no encontraba a nadie. Mis nervios estaban al límite. Durante el día, trataba de concentrarme en mi trabajo, cuidando el bosque, pero al caer la noche, los extraños sonidos y huellas volvían como fantasmas del pasado. Empecé a perder el sueño, y cada crujido me ponía en alerta. El miedo se apoderó de mí, y me di cuenta de que esto era algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar.
algo que desafiaba cualquier explicación científica. Sabía que no podía permanecer en este estado de ansiedad. Necesitaba respuestas antes de que la sombra de lo desconocido me consumiera por completo. La noche se volvió aún más ominosa mientras extraños sonidos resonaban alrededor de la cabaña. Susurros e inquietantes ruidos penetraban la oscuridad del bosque, como si la naturaleza misma me murmurara secretos incomprensibles. Estos sonidos despertaban mi ansiedad y mi capacidad para discernir su naturaleza solo aumentaba mi inquietud. Una mañana, al despertar, noté que la línea telefónica que me conectaba con el mundo exterior había sido cortada. Mi mirada se fijó en los cables desgarrados que conducían a mi cabaña. Esto era más que solo ruidos extraños en la noche. Alguien o algo parecía haber cortado deliberadamente mi último lazo con la realidad. A través de la densa vegetación del bosque, miré, tratando de discernir alguna señal de quién o qué podría haber cometido tal acto. Mi rifle se convirtió en mi único aliado en esta lucha contra lo desconocido. Lo cargué, sintiendo que pronto esta arma podría convertirse en mi última línea de defensa en esta extraña danza con lo ajeno. Sin embargo, incluso armado hasta los dientes, me di cuenta de que no sabía realmente a qué me enfrentaba y que mi cabaña, una vez considerada un refugio, se estaba convirtiendo en una trampa, en algo que iba más allá de mi comprensión. El gris resplandor del atardecer penetraba lentamente entre los troncos de los árboles mientras me aventuraba en el bosque una vez más, armado con mi rifle y un agudo sentido de peligro invisible. Los sonidos nocturnos, las huellas y la línea cortada continuaban perturbando mi paz, y mi trabajo se volvía cada vez más tenso. Avancé con determinación solo cuando el sol ascendía hacia los cielos. Un día, al abrirme paso entre la densa vegetación, sentí que había ojos sobre mí. Algo invisible acechaba en el bosque, tejiéndose entre los árboles como una niebla, pero no podía discernir sus contornos. Mi corazón ralentizó su ritmo y escruté la oscuridad circundante, tratando de detectar la sombra que se encontraba en la penumbra. Continué trabajando, pero solo durante el día. Cada sonido, cada movimiento de los árboles podía ser una señal de un desconocido que se acercaba. El rifle se convirtió en mi guía y apoyo. Sin embargo, incluso con las manos armadas, me sentía vulnerable ante esta entidad misteriosa que parecía observar cada paso que daba. Un día, al mirar hacia la parte impenetrable del bosque, lo vi. Algo cubierto de un espeso pelaje negro, que medía más de 2,5 metros, con rasgos humanoides. La mirada de la entidad se cruzó con la mía por un instante, congelando la sangre en mis venas. Corrí hacia mi cabaña, sin atreverme a mirar atrás, y pasé toda la noche dentro, esperando al día siguiente, confiando únicamente en la luz del sol, mi único aliado en esta lucha contra algo que acechaba en las sombras. Con el amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron entre las ramas, decidí con determinación descubrir qué acechaba en las profundidades de este bosque. Mi experiencia como guardabosques y mi rifle en mano me daban confianza, pero incluso los más valientes enfrentan lo desconocido. Las huellas me llevaron más profundo en el bosque, donde incluso el cazador más experimentado rara vez se aventuraba. Y allí, entre la densa maleza, lo vi. Era algo que desafiaba toda descripción, una criatura del reino de las pesadillas. Su cara, aplanada y cubierta de pelaje, parecía un híbrido aterrador entre un oso y un humano. Su anatomía era grotesca y alienígena, una boca ancha con dientes afilados añadía horror a este extraño ser. La criatura permanecía ajena a mi presencia y continuaba adentrándose en el bosque. Mis piernas palpitaban con determinación y decidí seguirla. En algún momento, asusté a un grupo de aves cercanas y la criatura me notó. Resultó ser aún más intimidante y masiva de lo que había imaginado. Ahora, frente a ella, comprendí su naturaleza antinatural y entendí que me enfrentaba a algo que superaba mi experiencia. Ojos gigantes, de un intenso color naranja, me miraban fijamente y sentí una mirada helada atravesando mi alma. La criatura era como una pesadilla viviente, una creación que parecía fuera de lugar en este mundo. Mi determinación vaciló y el terror se apoderó de mí al darme cuenta de que mi rifle, una vez capaz de enfrentar a los osos, ahora parecía impotente ante esta entidad. Un disparo rompió el silencio del bosque, y en ese momento sentí que el destino de esta extraña criatura se entrelazaba inextricablemente con el mío. Su grito atravesó el aire, llenándolo de un eco ominoso. Sin embargo, a pesar de los visibles signos de dolor, no cayó de inmediato. En cambio, la criatura se lanzó al bosque, su sombra desapareciendo entre los árboles.
Una mezcla de adrenalina y miedo me impulsó a correr de regreso a la cabaña. Los sonidos resonaban detrás de mí, intensificándose con cada paso que daba. De repente, me di cuenta de que la criatura a la que había disparado había decidido buscar venganza. Sus rápidos pasos se acercaban y podía sentir mi cuerpo empapado en sudor frío. Durante largos minutos, corrí a través de los matorrales, mi corazón latiendo con fuerza y mis pulmones ardiendo. Los sonidos de la persecución se volvían más persistentes, como si la criatura se hubiera transformado en una fuerza invisible lista para devorarme. Al acercarme a la cabaña, sentí que la fuerza se drenaba de mis piernas. Mi mirada escaneaba ansiosamente los alrededores, tratando de captar cualquier señal de que indudablemente estaba siendo perseguido. La criatura estaba decidida a no dejarme escapar y sabía que mi vida dependía de la única decisión que podía tomar en ese momento. Mis piernas, tan pesadas como piedras, finalmente alcanzaron la cabaña. Con las últimas reservas de adrenalina, cerré la puerta de un golpe, creando una barrera confiable entre yo y el monstruo que me perseguía. Sin embargo, incluso a través de la gruesa puerta de madera, los sonidos de su rugido ominoso penetraban. El silencio del bosque se hizo añicos con ese aullido que emanaba de las profundidades, llenando el aire de miedo y aprensión. Tenía que tomar una decisión difícil, quedarme en la cabaña y enfrentar algo que ni siquiera podía ver, o reunir las últimas fuerzas y escapar. Al escuchar cómo la criatura comenzaba a derribar la puerta, me di cuenta de que no tenía otra opción. Disparé todos los cartuchos de la recámara hacia la puerta, y las balas atravesaron la madera con un crujido sordo y perturbador. La criatura gritó de dolor y escuché sus pasos retrocediendo. Era solo un respiro temporal y entendí que el monstruo volvería, listo para una cruel venganza. Privado de opciones, recargué el rifle y corrí en dirección opuesta hacia el bosque, buscando salvación. A 15 kilómetros de mi cabaña se encontraba un pueblo, mi única oportunidad de rescate. El miedo me consumía y corría a través de densos matorrales, sintiendo que mi vida pendía de un hilo. Mis piernas, casi negándose a obedecer, me llevaron a través de la oscuridad del bosque. Los sonidos de los gritos enfurecidos de la criatura detrás de mí enfatizaban que no tenía intención de retirarse. Con cada paso, la oscuridad se espesaba y podía escuchar cómo el coro vespertino de la naturaleza era reemplazado por el aullido ominoso de mi perseguidor. Exhausto y aterrorizado, finalmente llegué al pueblo, donde los residentes, sorprendidos y temerosos, me dejaron entrar en una de las casas. Allí, mientras recuperaba el aliento, escuché a una anciana del pueblo comenzar a desvelar antiguas leyendas sobre el maestro del bosque, un ser capaz de regenerarse e invulnerable a las armas mortales. Ella relató cómo muchos cazadores habían desaparecido en este bosque, intentando cazar al maestro. Sin embargo, al haberme aventurado en estas tierras oscuras, había tenido un encuentro cara a cara con él y había logrado sobrevivir. Me asombró saber que la criatura era, de hecho, el maestro del bosque y que no me dejaría ir tan fácilmente. Esa noche, comprendí que había sido testigo de algo más allá de los límites de la realidad y había logrado escapar de una muerte cierta. Sin embargo, esta historia permanecía en las profundidades del bosque, en ese reino oscuro donde los ecos de los aullidos de la antigua criatura resonaban, sus secretos envueltos en misterio como la oscuridad de este enigmático rincón del mundo. Alguien me sigue por un sendero de montaña. Hace 3 días, decidí hacer una larga caminata en Vermont. Al principio, fue solo una idea divertida. Tenía un poco de tiempo libre del trabajo y salir al frío invierno me parecía genial, una manera de salir de casa y, con suerte, motivarme a hacer más ejercicio. Así que, hace 3 días, conduje hasta la entrada del sendero, estacioné mi camioneta y registré mi nombre en la oficina al inicio del camino. Agarré mi enorme mochila y mi cámara y comencé esta larga aventura sin imaginar lo que iba a suceder. Durante las primeras horas, estaba increíblemente emocionado. Miraba hacia arriba, observando los árboles sin hojas y los tranquilos arroyos del bosque, deteniéndome de vez en cuando para tomar fotos de la fauna y las curiosas formaciones que la naturaleza había creado. No había un alma a la vista, y no me sorprendía, era diciembre y la temperatura bajaba regularmente de 0. Estaba solo aquí porque era el único dispuesto a cargar con el equipo adicional para caminar y acampar en esas temperaturas heladas. Llevaba aproximadamente 3 horas y media caminando cuando eran alrededor de las 2 de la tarde. Planeaba montar mi campamento antes de las 4:30 de la tarde, ya que no quería estar buscando un lugar para dormir en la oscuridad.
A pesar de mi gran tamaño, aún me daba vergüenza admitir que tenía miedo de estar solo en la oscuridad. Esa era la única desventaja de acampar solo. Cuando mi reloj sonó a las 4 de la tarde, decidí que era hora de buscar un lugar para montar el campamento. No quería quedarme en una zona de camping designada, esperaba estar solo en este viaje, a pesar de mi miedo. Aunque estaba casi seguro de que no habría nadie en un camping, no quería arriesgarme. Así que encontré un pequeño claro cerca de un arroyo, rodeado de altos árboles por todos lados, y comencé a desempacar. Monté mi tienda de una persona y recogí leña. Después de encender un fuego, ya estaba completamente oscuro, así que decidí sentarme junto al fuego un rato, leyendo y escuchando los podcasts que había descargado en mi teléfono para el viaje. No pasó nada durante unas 3 horas, solo leía, manteniendo mis manos lo más cerca posible del fuego para mantenerlas calientes. Cuando llegó las 7:30 de la tarde, decidí que era hora de entrar en la tienda. La temperatura había caído bajo cero y necesitaba mantenerme caliente. Me metí en mi pequeña tienda, me acomodé en mi cálido saco de dormir, saqué mi lámpara de lectura y continué leyendo durante unos 30 minutos más. Era genial, estaba haciendo lo que amaba, solo, en medio de los fríos y desolados bosques de Vermont. A pesar de mis temores, no tenía miedo de la oscuridad y cuando podía, disfrutaba mirando hacia los árboles, iluminados por un cálido resplandor naranja del fuego. A las 9 de la noche, era hora de dormir. Estaba cansado y muy satisfecho con mi aventura hasta ese momento, así que apagué la luz, eché más leña al fuego y cerré los ojos. Y fue en ese momento que todo se complicó. Después de dar vueltas en mi saco de dormir durante unos 20 minutos, mis miedos comenzaron a intensificarse. Percibía cada sonido del bosque como si alguien estuviera caminando alrededor del límite de los árboles, observándome, sabiendo que no podía verlos. Principalmente superé este miedo diciéndome que era imposible, que no había visto a nadie en todo el día, así que ¿por qué iba a encontrarme con alguien en medio de la noche, en un sendero por el que todos caminaban? Pero después de luchar conmigo mismo en mi cabeza, escuché una serie de ruidos fuertes, hojas crujientes, y esto era mucho más real que los sonidos que me asustaban antes. Lo escuché continuamente durante unos 20 segundos y estaba aterrorizado. ¿Qué era ese sonido? ¿Había alguien afuera? Escuché que esos pasos se volvían más lentos, pero al mismo tiempo más cercanos. Permanecí completamente en silencio mientras los pasos lentos se acercaban a mi tienda. Debo decir que realmente no tenía ninguna arma, aparte de un hacha que llevaba para ayudarme a cortar leña. A medida que los sonidos se acercaban, y yo me acercaba cada vez más a la idea de huir aterrorizado, vi la sombra de una figura humana proyectarse sobre mi tienda por la luz del fuego. A medida que la sombra se hacía más grande y un objeto metálico se deslizaba por el lado de la tienda, dejé de respirar, mi corazón se detuvo, mi cuerpo se apagó. Estaba aterrorizado. Tomé una profunda respiración, salí de mi saco de dormir y comencé a golpear el costado de mi tienda con el hacha, gritando sin parar, «Aléjate de mí, vete. Corre, tengo un hacha, por favor, vete, solo vete, ¿cuál es el punto? Solo mándame a la mierda». La figura se hizo más pequeña, y entre mis gritos desgarradores, pude escuchar el sonido de pasos rápidos alejándose de la tienda y adentrándose en el bosque, fuera de mi vista. Permanecí sentado durante horas, en tensión todo el tiempo, llorando para mí mismo. No tenía señal, ni radio, ni contacto con el mundo exterior. ¿Qué podía hacer más que tener miedo? Estuve despierto en mi tienda hasta el primer rayo de luz del día, donde empaqué todas mis cosas y corrí durante unos 20 minutos, hasta que me sentí exhausto. No había comido, dormido ni intentado calmarme durante horas, no podía seguir más tiempo, pero cada segundo que permanecía quieto, sentía que alguien me observaba, desde la distancia, detrás de un árbol, debajo de un arbusto, en un arroyo. No importaba, no iba a detenerme. Pasé horas caminando lo más rápido que podía, pero después de más de 6 horas de caminata, vi la entrada del sendero. Corrí con cada onza de energía que tenía hacia la oficina al frente, llorando a un miembro del personal sobre cómo me habían seguido y atacado en el bosque. Me desmoroné por completo, caí al suelo en lágrimas. El personal llamó a los guardabosques, quienes vinieron, tomaron un informe de mí, me consolaron y dijeron que enviarían guardabosques a donde había acampado. Un guardabosques me llevó a casa. Dije que recogería mi auto al día siguiente y que solo necesitaba ir a casa por ahora, que antes de volver a mi auto, necesitaba sacar el miedo de mi mente, que alguien en ese sendero podría estar esperándome.
Cuando llegué a casa, agradecí al guardabosques, intenté darle 20 pesos, pero me dijo que no podía aceptarlo. Entré a mi apartamento, me senté en el sofá y simplemente suspiré. ¿Qué se suponía que debía hacer en este punto? Intenté seguir con el resto de mi día como de costumbre, por difícil que fuera, y esa noche, tuve una horrible experiencia para dormir. Tuve un sueño aterrador en el que la persona que me encontró en el bosque entraba en mi apartamento y me mantenía inmovilizado en mi cama, intentando asustarme tanto como fuera posible. A la mañana siguiente, llamé a los guardabosques y les dije que iba a ir al sendero a recoger mi auto. Me dijeron que me recogerían, ya que habían atrapado a un posible sospechoso. Fui recogido por el mismo guardabosques de la víspera, quien me llevó a la entrada del sendero y me llevó a un área de empleados de la oficina del campamento. Allí, me mostró una foto de un hombre delgado y anciano y me preguntó si era a quien había visto. Le expliqué que en realidad no vi a nadie, solo vi su sombra y un cuchillo o algún otro arma presionada contra mi tienda. El guardabosques me dijo que habían encontrado al hombre donde había estado acampando el día anterior y que lo habían encontrado envolviendo alambre de metal entre los árboles en el sendero y donde había acampado, probablemente para que me tropezara y pudiera atraparme. Lloré al escuchar esto, realmente me asustó lo que esta persona intentaba hacerme. Después de darles más información a los guardabosques, conduje de regreso a casa en mi auto y desde entonces he estado tratando de recuperarme. Lo que he aprendido de este viaje es que, cuando vas de camping, debes estar preparado y siempre acampar en el sendero. Porque las posibilidades de no hacerlo son extremas y podrían cambiar cómo ves la naturaleza por el resto de tu vida. Soy guardabosques en un parque estatal. Algo está terriblemente mal en los bosques de aquí. Empecé a trabajar en el parque estatal Glen Rock hace 3 meses. Se suponía que sería un trabajo fácil, no es un terreno montañoso peligroso lleno de pumas y lobos, sino una extensión relativamente plana de bosque de caducifolios. Por eso me sorprendí cuando, solo unos días después de comenzar, me llamaron para una misión de búsqueda y rescate. De nuevo, no se trataba de un terreno peligroso donde desaparecieran muchos excursionistas. A menudo veía a familias jóvenes con niños pequeños caminando por el sendero de 1 milla hacia la cascada. La gente salía a trotar suavemente, hacía picnics y barbacoas y traía a sus pequeños a jugar en el arroyo. Las ciudades cercanas eran seguras, el terreno era fácil, la mayor amenaza que teníamos eran los osos negros. Que, no me malinterpreten, pueden ser muy peligrosos, pero aún así es muy diferente a pumas, acantilados y asesinos en serie sueltos. En fin, la persona desaparecida era una joven de unos 20 años. Se llamaba Heather Rex y había tomado el sendero rojo con su perro, un circuito de 3 millas en el bosque. Nuevamente, como todos los senderos, era una caminata fácil. No debería haberle causado problemas, suponiendo que no tuviera condiciones de salud subyacentes. Pero no volvió a casa. Su novio había llamado a la policía, preocupado por ella. Rápidamente descartó todas las otras posibilidades, no era del tipo que simplemente se iría, tenían planes para el día siguiente, no había tenido noticias de ella por teléfono. Sin actividad en su tarjeta de crédito. Había desaparecido sin dejar rastro. Comenzamos la búsqueda. Otros 2 guardabosques vinieron conmigo, Danny, un chico joven que aún estaba estudiando, y Miranda, una mujer mayor que llevaba años trabajando aquí. Comenzamos juntos en el sendero rojo, escaneando el bosque en busca de cualquier señal de Heather. Supe que tendríamos un mal momento cuando encontramos a su perro. Estaba vagando a unos 400 metros del sendero, jadeando y exhausto. Danny lo llevó de vuelta a la estación de guardabosques para darle comida y agua. Buscamos en el bosque circundante, levantando hojas y escaneando los árboles desnudos, pero no había más señales de Heather. Miranda maldijo entre dientes. Maldita sea. No otra más. Otra más, la gente desaparece aquí a menudo. Ha habido algunos ataques de osos. 3 en el último año. En esa nota macabra, continuamos adentrándonos en el bosque. Alrededor de la mitad del camino, Miranda y yo nos separamos. Ella se dirigió hacia el sur, mientras que yo fui hacia el norte. ¿Tienes una brújula, Mark?, me preguntó cuando comenzamos. No. Tengo mi teléfono. La recepción se corta a veces. Sacó una brújula de su bolso. Tengo una de repuesto. Toma esta. La acepté, por cortesía, pero no planeaba usarla.
El parque solo tenía 1 o 2 millas de ancho, a menos que me encontrara profundamente en una cueva, tendría recepción en cualquier punto dentro del parque. Continuamos en direcciones opuestas. Eventualmente, llegué a un arroyo. Lo seguí mientras continuaba hacia el norte, observando cómo el agua negra fluía sobre las rocas. El suave gorgoteo y el sonido del agua me calmaban, sonaba justo como esas máquinas de ruido blanco que se supone que te ayudan a dormir. Saqué mi teléfono, solo para comprobar que iba en la dirección correcta. Y ahí fue donde las cosas empezaron a ponerse extrañas. Cuando abrí Google Maps, el mapa no mostraba un arroyo cerca de mí. En general, el esquema del mapa, cada vez que lo había usado, mostraba una pequeña línea azul donde estaban los ríos y arroyos, incluso si eran relativamente pequeños. Cambié a la vista satelital. Lo mismo, no había ningún corte o interrupción en el mar de árboles que indicara que había un arroyo allí. Solo era un bosque puro que se extendía en todas direcciones. Supongo que los árboles son lo suficientemente altos como para ocultarlo. Me acerqué al arroyo. El agua negra lamía las rocas, brillando con la luz que se filtraba a través de las olas arriba. Mi propio reflejo me miraba de vuelta, distorsionado por el agua ondulante. Sumergí mis dedos. El agua se sentía un poco más cálida de lo que debería, no mucho, pero aquí en noviembre esperaría que estuviera helada. En cambio, solo estaba fresca. Sacudí la cabeza y me levanté. Luego continué adentrándome en el bosque. Heather, llamé, escaneando los árboles. Heather, ¿puedes oírme? No hubo respuesta. Solo el trino de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Perdí de vista el arroyo mientras seguía hacia el norte. Y luego, aproximadamente 20 minutos después, encontré algo de Heather. Mi corazón se detuvo cuando lo vi. Un gorro de lana morado, tirado en el suelo del bosque. Era uno de los artículos con los que la habían visto por última vez, según su novio. Tenía una lista completa de cosas a las que prestar atención, cosas que podrían pertenecerle. Tomé una foto y se la envié a Miranda y Dani. Cuando no respondieron de inmediato, decidí seguir adentrándome en el bosque. Quizás ella sigue viva. Quizás necesita mi ayuda. Continué avanzando, escaneando el suelo del bosque en busca de su chaqueta de plumas blanca, sus zapatillas rosas. Cualquier cosa que destacara contra la masa de marrón ante mí. Y unos 10 minutos después, vi otro destello de color. Corrí hacia él, con el corazón latiendo con fuerza, y encontré su chaqueta en el suelo. Excepto que, había algo raro en ella. Su chaqueta estaba extendida perfectamente en el suelo. No estaba arrugada, torcida o enredada, como esperarías que estuviera si hubiera tenido una pelea con un atacante. Estaba colocada ordenadamente sobre las hojas, sin siquiera una arruga. Y estaba abrochada. Las piezas en mi cabeza comenzaron a encajar mientras la miraba. Eso significa que alguien la abrochó después de que se la quitaron. ¿O sería que se la había quitado a propósito? ¿La había abrochado y la había dejado allí para recogerla más tarde? Pero eso no tenía sentido. Había estado entre 30 y 40 grados toda la semana, incluso en las partes más cálidas del día. Nadie se quitaría voluntariamente su chaqueta y la dejaría en el bosque. Lo que solo significaba una cosa. Alguien la había dejado aquí. En el suelo. Deliberadamente. Para que la encontráramos. Levanté la vista y escaneé los árboles, mi corazón latiendo con fuerza. El bosque estaba en silencio ahora, demasiado silencio. No escuchaba los llamados de los pájaros, ni el susurro de las hojas. Solo era un silencio puro, resonando en mis oídos. Y entonces... din din din. Salté un pie en el aire cuando mi teléfono emitió un sonido de mensaje. Con las manos temblando, lo saqué de mi bolsillo. Era un mensaje de Miranda. Regresa a la estación de guardabosques de inmediato. Mientras miraba la foto del gorro que le había enviado, noté que también estaba perfectamente colocado en el suelo. Rápidamente tomé una foto de la chaqueta y se la envié. Encontré su chaqueta. Pero parece que ha sido montada. 3 puntos aparecieron, indicando que Miranda estaba escribiendo una respuesta. Luego. Sal de ahí ahora. Crack. El sonido de una rama rompiéndose. Miré hacia arriba y vi movimiento entre los árboles. No podía ver nada, entre los troncos entrelazados y las hojas colgantes, solo un destello de sombra, un destello de movimiento.
Empecé a correr. Unos minutos después, saqué mi teléfono para asegurarme de que iba en la dirección correcta. Me tomó más tiempo del que me hubiera gustado, pero finalmente llegué de nuevo al sendero. A pesar de que mis pulmones ardían y mis piernas dolían, me forcé a correr de nuevo por el sendero. No me dejé parar hasta que estuve en la estación de guardabosques / centro de visitantes al frente del parque, jadeando descontroladamente. Luego entré y me dejé caer en una silla. Miranda estaba al teléfono con alguien. Me miró cuando entré y luego continuó hablando con el desconocido. Sí. Evacúen de inmediato. Diles que fue otro ataque de oso y que no es seguro. Una pausa, avísame cuando termines. Colgó el teléfono y se volvió hacia mí. Estamos evacuando el parque, ¿puedes poner esto en la entrada del sendero? Me lanzó un rollo de cinta amarilla de cautela y luego me entregó un letrero rojo que decía cerrado. Está bien. Danny debería llegar en cualquier momento. Cuando lo veas, dile que te ayude a despejar el estacionamiento. Davis y Jackie están despejando los senderos, así que no necesitan ayuda allí. Tenía 1.000.000 de preguntas, pero hice lo que me dijeron. Danny llegó justo cuando estaba colgando el letrero, y los dos despejamos el estacionamiento. Menos de una hora después, el parque estaba vacío, la puerta estaba cerrada, y los 5 de nosotros estábamos atrincherados en la estación de guardabosques. Jackie, Tedes y Miranda parecían saber algo que nosotros no. Hablaban en voz baja en la sala trasera con la puerta cerrada. Lo que dejó a Danny y a mí sentados en la sala principal sin nada que hacer. Ella no quiere que nos vayamos, dije, golpeando un juego móvil estúpido en mi teléfono. Lo cual es tonto, porque no estamos haciendo nada aquí. Pero todavía nos están pagando, respondió Danny. ¿No es eso algo bueno? Sí, supongo. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Danny era unos 10 años más joven que yo, creo, y no estaba seguro de que teníamos en común con un adolescente de la generación Z. Busqué en mi mente algo de qué hablar, pero no se me ocurrió nada. ¿No te dijo qué estaba pasando?, pregunté de nuevo. Él sacudió la cabeza. No puede ser solo osos. Creo que es un asesino en serie suelto, dijo. Pero no lo ponen en las noticias porque no quieren que la gente entre en pánico. Quiero decir, dejar su ropa tan bien colocada, atrayéndote a algún lugar, eso es comportamiento de asesino en serie, seguro. Muy útil, Danny, pensé sarcásticamente. Pero mantuve mis comentarios para mí. Me levanté y caminé hacia la ventana. Estaba empezando a oscurecer afuera, el cielo se había vuelto de un intenso tono azul profundo en los últimos momentos del crepúsculo. Todos los animales crepusculares habían comenzado a moverse, los pájaros regresando a sus hogares, los ciervos moviéndose. Alcancé a cerrar las cortinas. Algo llamó mi atención, no. La cinta de cautela que había colgado con tanto cuidado en la entrada del sendero estaba rasgada en 2. El letrero de cerrado yacía en el suelo. Entrecerré los ojos, mi corazón comenzando a latir con fuerza. Estaba bien hace 20 minutos, después de que despejamos el estacionamiento. Quizás solo fue un ciervo. Quizás un ciervo tropezó con ella y la rasgó con sus pezuñas. Pero mientras estaba allí, mirando hacia la oscuridad, vi algo más. Una figura, justo en la línea de árboles, al otro lado del estacionamiento. No se movía. Entrecerré los ojos, pero en la oscuridad podría haber sido cualquier cosa, un tronco de árbol de forma extraña, un poste de cerca, un arbusto. Aún así, la forma en que mis ojos se fijaron en ella de inmediato, me pregunté si no estaba ahí antes. Si era alguien parado allí. Entrecerré los ojos. La puerta chirrió al abrirse detrás de mí. Me di la vuelta para ver a Miranda, Jackie y Tedes entrando en la sala principal. Danny se levantó y comenzó a preguntarle sobre los ataques de osos. Volví a mirar por la ventana. Mi sangre se heló. La figura ya no estaba. Parte 2. Esos osos negros son mucho más biches que lo que piensas, le estaba explicando Miranda a Danny. Nunca te pongas entre una madre oso y sus cachorros. Te destrozará en pedazos. Tenía un tío en Fort Wayne. Cerré las cortinas, los anillos de metal chirriando contra la barra. Luego, me volví hacia ellos, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Voy a ir al baño, interrumpió Danny, deslizándose entre ellos.
Vuelvo enseguida, todavía nos pagan por el tiempo en el baño, ¿verdad? Como si el reloj siguiera corriendo. Miranda puso los ojos en blanco. Sí, Danny. Desapareció hacia la parte trasera del edificio, lo que me dio el tiempo perfecto para confrontarlos. Miranda me miró y luego continuó hacia la puerta. Jackie y Dedes la siguieron. Sin decir adiós, ella alcanzó el pomo de la puerta. Espera. No puedes salir ahí afuera. Vi algo en el bosque. Los tres intercambiaron miradas. Miranda retiró la mano del pomo y se volvió hacia mí. ¿Qué viste? Había alguien parado allí, justo en la línea de los árboles. Y la cinta de precaución está caída, rota en dos. La miré con intensidad. ¿Vas a decirme que eso lo hizo un oso, o nos vas a contar lo que realmente está pasando? Ella miró entre Jackie y Dedes. Está bien, Fine. Se sentó frente a mí y soltó un suspiro. Creemos que hay algún tipo de asesino suelto. ¿Qué? Todo comenzó hace unos meses. Este pueblo, este parque, siempre fueron tan seguros. El peor incidente que tuvimos en 5 años fue que alguien dejó a su perro suelto y mordió a alguien. No teníamos nada, ni raros, ni ataques de osos, nada. Pero luego, hace 3 meses, Emily Johnson desapareció. Se esfumó después de salir a correr por el Sendero Rojo. Estuvo en todas las noticias, especialmente porque era una rubia guapa de 20 y tantos. El síndrome de la mujer blanca desaparecida y todo eso. La gente tenía todo tipo de teorías. Que la había atrapado algún acosador o asesino en serie o lo que fuera. Tuvimos grupos de búsqueda de voluntarios peinando los bosques, guardabosques revisando el área, todo eso. Incluso tuvimos gente dejando flores y ositos de peluche a lo largo del Sendero Rojo, donde desapareció. Y fue entonces cuando ocurrió el siguiente incidente. Miranda dudó, mirando a Jackie y luego a Dedes. Una de estas personas, que estaba haciendo una vigilia o algo así, desapareció. Era una mujer mayor, que conocía a Emily como estudiante o algo así. Simplemente, desapareció. Sin rastro de ella. Redoblamos nuestros esfuerzos de búsqueda, pero tampoco encontramos nada sobre ella. En los últimos 3 meses, un total de 5 personas han desaparecido. Todas mujeres. Todas del Sendero Rojo, nunca de ningún otro sendero. Ella frunció el ceño, entonces, una mañana, mientras estaba de patrulla una semana después de que desapareciera la segunda mujer, Jackie encontró las zapatillas de Emily. Y era como tus fotos del sombrero y la chaqueta, los zapatos estaban colocados uno al lado del otro, y los cordones atados en bonitos lazos. Obviamente estaba montado. Colocado ahí a propósito, para que alguien lo encontrara. Eso es horrible, dije. No puedo ni imaginar. Bueno, se pone peor, respondió Miranda, cruzando los brazos. Una semana después, encontramos el collar de Emily. En la estación de guardabosques. Cambiamos todas las cerraduras, por supuesto, y tuvimos a la policía aquí varias veces. No encontraron nada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré de nuevo hacia la ventana, pero ahora estaba demasiado oscuro para ver a través del estacionamiento. Me levanté y tiré de las viejas cortinas sobre la ventana, luego regresé a mi asiento. Claramente, todo esto es un juego para él, dijo Jackie. Disfruta viéndonos asustados. Quiero decir, si tuvo acceso a la estación de guardabosques en algún momento, podría haber fácilmente acercado a uno de nosotros y matarnos. Pero eso no es lo que quería. Quería asustarnos. Vernos retorcer. Jugar con nosotros como un gato juega con un ratón que va a comer. Pero la policía lo está buscando, ¿verdad? ¿Tienen alguna pista?, pregunté. La policía, Miranda sacudió la cabeza. Bueno, son inútiles, básicamente. Quiero decir, están investigando, han descartado a algunos tipos, pero no han atrapado a nadie. Sin sospechosos. Al menos, ninguno de los que nos han contado. Siguen diciéndonos que lo van a encontrar, pero nunca lo hacen. Eso es porque no es un él, interrumpió David. Miranda puso los ojos en blanco. Oh, vamos, no otra vez con esto. Hay algunas cosas que hemos visto en el caso, que no tienen sentido con lo que haría un humano. Hace unas semanas, vi esta silueta a varios cientos de metros entre los árboles. Empecé a perseguirla, pero se movía demasiado rápido. Ni Usain Bolt podría correr tan rápido.
Davis. Y también está el aullido. Solo lo escuchamos de noche, alrededor de la medianoche. Suena como una horrible mezcla entre una mujer gritando y un perro aullando. Eso es un búho chillón del norte, idiota, le respondió Miranda, molesta. Y altera el campo electromagnético. Si está en cualquier rango, tu teléfono celular se cortará. Por eso siempre me aseguro de llevar una brújula conmigo y no depender del GPS. Espera, miré de Miranda a Davis. Me diste una brújula. No le creo, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Solo pienso que una brújula es más confiable que un teléfono. Pero sonaba ligeramente insegura al decirlo. Como si no le creyera, pero tampoco estuviera descartando la posibilidad de que hubiera algún críptido suelto en el bosque. Escucha. Davis se levantó y se acercó a mí, sacando su teléfono. Pasó los dedos por la pantalla y luego me lo entregó. Mira esa foto, dijo. No puedes decirme que aquí no hay algo realmente jodido. Miré la pantalla. Era una foto borrosa del bosque, ampliada al máximo que la cámara podía. Entre dos árboles de abedul había una sombra oscura. Era increíblemente alta, quizás de 2.4 a 2.7 metros. El problema era que, debido a la pésima resolución y que estaba mayormente oculta entre los árboles, realmente no podías decir qué era. Podría ser cualquier cosa, desde un tronco de árbol hasta algún tipo de escombro aleatorio o un extraño artefacto de compresión. Buena foto, le dije. Escuché el aullido al mismo tiempo, respondió. Resonando a través del bosque. Pensé que solo escuchabas el aullido de noche, le espetó Miranda. Normalmente de noche. Jackie lo ha escuchado de día. Jackie se encogió, luciendo avergonzada. Bueno, vi algo allá afuera, le dije a Davis. No era tan alto, sin embargo. Parecía una persona, moviéndose entre la maleza. Llevaba una camiseta de color claro. Ese es el punto, respondió Davis. Estamos lidiando con un skinwalker. Esta es su verdadera forma, en la foto. Puede cambiar de forma para imitar a las personas. Así que lo que viste probablemente era el skinwalker tomando la forma de otra persona. Está bien. Ahora podía ver por qué Miranda era tan despectiva con Davis. Él no pensaba que hubiera algo simplemente inexplicable en el bosque. Creía que era específicamente un skinwalker cambiante de forma, cuya mera presencia alteraba los campos electromagnéticos a nuestro alrededor. Ocultándose en este pequeño parque estatal en medio de la nada. No me sorprendería si las próximas palabras que salieran de su boca fueran algo como, lo vi comprando donuts en la tienda de Bagels Latham. Nos sentamos en un incómodo silencio. Intenté pensar en algo que no ofendiera del todo a Davis, pero tampoco lo alentara. Lo último que necesitaba era que todos en este trabajo pensaran que yo era un loco creyente en críptidos como él. ¿Puedes ir a buscar a Danny?, preguntó Miranda, volviéndose hacia mí. Han pasado como 20 minutos. Supongo que sí, dije, levantándome. Pero en cuanto salí de la sala principal, escuché a Miranda, Jackie y Davis hablando en susurros. Permanecí justo fuera de la puerta por un momento y capté fragmentos de su conversación. No podemos decirle eso. ¿De verdad crees? Me esforcé por escuchar. Apúrate, Mark. A regañadientes, caminé por el pasillo. Subí las escaleras hacia el pequeño ático, donde estaban el dormitorio y el baño. Danny. No hubo respuesta. Me acerqué a la puerta del baño. Danny, ¿solo estás jugando con tu teléfono? Silencio. Una sensación de inquietud se instaló en mi estómago. Levanté el puño y golpeé la puerta. Se abrió con un chirrido bajo mi golpe. Mi corazón se hundió cuando vi que las luces estaban apagadas. Danny, llamé, mi voz temblando. ¿Estás aquí? Mis dedos buscaban el interruptor de la luz a lo largo de la pared. Clic. Me quedé paralizado. Danny yacía en el suelo. Su camisa estaba empapada en sangre, derramándose sobre los azulejos, filtrándose en las grietas. Sus ojos estaban cerrados. No recuerdo haber gritado. Pero debo haberlo hecho, porque pronto Miranda, Jackie y Davis estaban subiendo las escaleras a toda prisa. Entraron detrás de mí. El mundo se convirtió en un borrón de colores y ruidos mientras corrían a ayudarlo. Pero yo solo permanecía allí, congelado, con las piernas temblando bajo mí. Porque sobre el mostrador estaba el sombrero morado de Heather.
dobladito cuidadosamente junto al lavabo. Soy un nuevo guardabosques del Servicio Forestal de Estados Unidos y estoy nervioso por algunas cosas extrañas que han estado sucediendo últimamente. Antes de comenzar, hay algo que debes entender sobre el bosque, y me refiero a la profunda zona salvaje, a más de 50 millas de cualquier estación o señal de civilización. Después de cierto punto, todo comienza a mezclarse. Cuanto más tiempo pasas allí, más pequeño te vuelves, hasta que eres solo otra parte del entorno, un movimiento a través de los valles y picos. Es despersonalizante, mata el ego. Olvidas cosas sobre ti mismo y tus instintos te guían. Se vuelve natural. Pero también te hace parecer un lunático. Por eso nunca pasamos más de 8 días solos en la zona salvaje a la vez. Dicho esto, mis primeros meses en el trabajo fueron todo lo que quería. Pasé mucho tiempo al aire libre, principalmente manteniendo senderos en la zona salvaje, además de revisar algunos viejos terrenos que el Servicio Forestal había adquirido en los años 50. La epidemia del escarabajo del pino era especialmente mala en mi región este año, así que pasé mucho tiempo marcando la tasa de mortalidad en una área, entre otros detalles. En su mayor parte, amaba mi trabajo. Soy un poco introvertido, así que trabajar solo al aire libre es perfecto para mí. Pero ha habido algunos momentos que aún me incomodan al pensar en ellos. Un par de semanas después de comenzar, me desperté temprano y conduje por una sección bastante áspera y boscosa de la zona salvaje con mucha elevación. Intentaba revisar un lugar que unos mochileros, que acababan de regresar de una caminata de una semana, habían reportado haber visto fogatas hace unas noches. Dijeron que las fogatas parecían estar a unas pocas cientos de yardas del sendero y que parecían haber personas alrededor de las llamas. Un equipo aéreo no pudo encontrar signos de fogatas como los que describían los mochileros, así que asumieron que se había reportado falsamente. Aún así, teníamos una prohibición de quemas muy seria en efecto, y me enviaron a verificar y asegurarme. Llegué a unas 20 millas antes de encontrar la sección del sendero que necesitaba cubierta de tierra, destruida por algún tipo de deslizamiento de tierra. Debió ser reciente, ni los mochileros ni el equipo aéreo lo notaron, y alguien lo habría hecho. Definitivamente no podía conducir, pero estaba a solo unas 2 millas del sitio, así que agarré mi mochila, revisé mi agua y me comuniqué con la estación forestal desde mi ATV para informarles que caminaría el resto del camino. Probablemente debería haber esperado a que un equipo viniera a despejar el camino, pero todos estábamos muy preocupados por un incendio, y no voy a mentir, estaba molesto al pensar que los mochileros fueran tan descuidados. No se podían perder las señales al entrar al bosque advirtiendo sobre incendios forestales y anunciando la prohibición de quemas, no había razón para ser imprudentes. Así que, caminé hacia allí. Eran solo alrededor de las 10:30 de la mañana cuando partí. Esperaba que me llevara unas 2 horas llegar al área donde se reportaron los incendios. El aumento de elevación era drástico, así que tenía que pausar de vez en cuando para recuperar el aliento. Después de caminar un rato, me detuve un momento y me di cuenta de que ya no estaba en el sendero. Esto no es tan inusual. Si alguna vez has hecho mochilero o incluso has ido a largas caminatas, sabes que es más fácil de lo que piensas salirte del sendero, incluso para alguien experimentado. Soy uno de los guardabosques más nuevos y jóvenes, pero he pasado mucho tiempo al aire libre haciendo mochilero y normalmente tengo un gran sentido de la dirección, así que no me alarmó demasiado no saber exactamente dónde estaba. Te acostumbras a estar perdido. Lo que me alarmó fue notar un tono rosado iluminando el bosque. El sol estaba a punto de desaparecer detrás de la línea de árboles que cubría la montaña al oeste. No pensé que hubiera estado caminando tanto tiempo, había recorrido tal vez 1,5 millas en 1 hora, o eso creía. Sin embargo, parecía que ya eran casi las 7 de la tarde. Decidí rápidamente que lo más seguro sería volver hacia el sur, hacia mi ATV, que guardaba todo mi equipo de noche, y regresar mañana. Sería embarazoso explicar a los otros guardabosques que había perdido la noción del tiempo, pero sería peor quedarme atrapado aquí toda la noche. Sin el equipo adecuado, podría morir de frío. Además, empezarían a preguntarse por qué no había regresado después de tanto tiempo. Agarré algunas piedras sueltas del suelo y dejé un signo para indicar que había estado allí y me dirigí en la dirección que pensé que me había desviado del sendero. Rápidamente lo encontré, pero era una sección por la que no había pasado antes, de alguna manera, había encontrado mi camino más al norte. Y curiosamente, vi un marcador de sendero amarillo no muy lejos montaña arriba.
Me di cuenta de que era el marcador para el siguiente tramo de 10 millas, el área que mencionaban los informes de incendios. El sol casi tocaba las montañas ahora, pero decidí subir al menos hasta el marcador, quedarme unos minutos y luego regresar rápidamente antes de que oscureciera por completo. Reconozco que esto no era lo ideal, pero en ese momento parecía mejor que regresar sin nada que reportar. Caminé unas pocas docenas de yardas hasta el marcador y miré hacia el valle al este. Parecía vacío, nada inusual. Tomé un sorbo de mi botella de agua y esperé otros 5 minutos. Aún no veía nada, así que decidí salir. No había recorrido ni una milla antes de que olfateara humo bajando de la montaña. Miré alrededor, pero no podía ver columnas de humo. Era un poco inquietante, el atardecer era tan rojo que todo parecía brillar de manera surrealista. Preocupado, tropecé el último tramo de regreso y llamé de inmediato. La noche estaba más oscura ahora, y no había rastro de fuego en el valle. A pesar de haber olfateado el humo antes, decidí pasar la noche en el sendero, por si acaso lo que lo causó volvía a aparecer. Monté un campamento temporal con mi tienda para una persona y esperé la noche. Las noches en las zonas salvajes son diferentes que acampar en otros lugares. En el fondo de tu mente, reconoces que estás completamente solo durante docenas de millas. Terminas escuchando la noche de manera diferente. Todo lo que oyes de repente se vuelve importante, porque ahora eres solo otra parte del bosque, vulnerable. En algún momento, me desperté de un sueño que ahora no puedo recordar, pero recuerdo haberme sentido inquieto. Asomé la cabeza fuera de la tienda y salí para hacer pis y mirar a mi alrededor por un minuto. No vi nada, pero es difícil explicar exactamente cómo me sentía. Era casi como si me estuvieran observando, pero de manera muy sutil, como parte del fondo. Era un poco desconcertante, así que volví a dormir bastante rápido. A la mañana siguiente, un equipo de reconocimiento aéreo sobrevoló la zona y aún no encontraron nada. Alrededor del mediodía, el equipo llegó para despejar el deslizamiento de tierra y los otros guardabosques y yo comenzamos a buscar en la zona salvaje. Al final del segundo día, lo encontramos. Un trozo del bosque se había quemado por completo. Estaba escondido en un valle al noreste, a solo unas pocas cientos de yardas de donde acampé la primera noche, pero lo había pasado por alto entonces. Era tal vez de 200 yardas de ancho y 300 bajando por la ladera de la montaña. Pensarías que sería demasiado grande para pasar desapercibido, pero nos tomó casi 2 días encontrarlo. Aún así, el equipo aéreo lo pasó por alto por completo. Este fue un fuego extraño, también. Se quemó en una línea casi limpia por la cresta de la montaña, formando un rombo reconocible. Normalmente, los incendios forestales por aquí no son lo suficientemente intensos como para matar completamente a los pinos maduros, pero este fuego había sido caliente. Todo estaba carbonizado, mortalidad total. Casi parecía antinatural, pero no pudimos encontrar nada en las cenizas que lo explicara. Me pregunté si había pasado por alto algo durante unos días después de que nos fuimos, pero eventualmente, tras hablar con los guardabosques veteranos, decidí que era solo una de esas cosas que no se pueden explicar. Al parecer, no es tan inusual según lo que ellos dijeron. Según ellos, si pasas suficiente tiempo en la naturaleza, comienzas a ver cosas que te ven. No sabía lo que querían decir con eso, pero no tuvimos tiempo para hablar más y no los he visto mucho desde entonces. Una semana después de eso, encontré a un par de idiotas tratando de encender un fuego de cocina en uno de los puntos de acceso al sendero. Les grité probablemente más de lo que debería, parecían sentir sinceramente mal por ello. Al parecer, se habían perdido todas las señales. Decidí dejarlo pasar y comencé a irme, pero antes de salir, vi la chispa y el destello de un fuego en el espejo retrovisor. Enfurecido, volví y salí, pero los campistas estaban tan confundidos como yo. El fogón estaba completamente frío, se veía igual que como lo había visto antes, vacío y sin usar después de hacer que limpiaran las ramitas y hojas que intentaron usar. Confundido, caminé alrededor de todo el punto de acceso, pero no vi ningún signo de fuego. Supuse que era un juego de luces en el espejo retrovisor y me fui. Me convencí en los meses siguientes de no preocuparme por las cosas extrañas del fuego y nada más fuera de lo común sucedió hasta hace unos días. Estaba en mantenimiento de senderos con otra guardabosques, Lauren. Ella había estado trabajando como guardabosques durante casi 10 años, así que generalmente seguía su ejemplo. Estábamos a unas 15 millas en la zona salvaje revisando algunos campamentos primitivos para mochileros.
Actualmente estábamos en el campamento 3. Hay un total de 8, y forman una grano a lo largo de casi 90 millas alrededor de una de las montañas más grandes de la región. Se estaba acercando el otoño, así que se suponía que estaría vacío mientras trabajábamos en la calidad de los sitios. Toda la tarde había estado abriendo un nuevo sendero desde el campamento hasta un manantial que había cambiado de curso recientemente. Las sombras comenzaban a alargarse, pero estaba cerca de terminar, así que seguí cortando. Aproximadamente media hora después, rompí a través de la maleza y caminé sobre un gran peñasco que se inclinaba hacia el suelo, observando la cabecera del manantial que apenas se veía montaña arriba. Parecía que un sendero de ciervos serpenteaba hacia la fuente, así que comencé a subir. Cuando llegué allí, casi vomito. El manantial fluía con claridad, pero justo a la derecha, una sección del suelo se había convertido en piedra desgastada. En el medio, un ciervo despellejado yacía en un charco de sangre, con salpicaduras y otros charcos de sangre esparcidos por los alrededores. He visto muchos animales muertos antes, pero esto era perturbador. Algo había despellejado al ciervo, y de manera muy limpia, sin encontrar señales de daño en otra parte. Se había desangrado, y Dios, había sangre por todas partes, pero su piel no estaba a la vista. Las moscas comenzaban a rodear la carne, no parecía que hubiera estado muerto mucho tiempo. Rápidamente regresé por los varios cientos de yardas que había abierto y encontré a Lauren, que ya había terminado de trabajar y estaba preparando la cena. Me detuve a recuperar el aliento y le dije que tenía que mostrarle algo. Ella se mostró preocupada, así que regresamos al manantial. Cuando llegamos, el ciervo había desaparecido y no pude encontrar una sola gota de sangre. Había estado fuera tal vez una hora como máximo, no parecía posible. Lauren supuso que solo estaba bromeando, así que lo dejé pasar y traté de olvidarlo. Pero no lo he olvidado. Y al parecer, Lauren le contó a mi supervisor, Jonathan. Me pidió que regresara a la estación forestal, así que mañana saldré de la zona salvaje. Sin embargo, sonaba diferente, casi como si realmente no quisiera llamarme. Supongo que veré cómo va y actualizaré esto cuando pueda.